Un saludo fraterno, queridos hermanos y amigos. El próximo 31 de octubre, la cristiandad conmemorará más de 500 años de la Reforma Protestante que comenzó el siglo XVI. Queremos compartir con ustedes una breve reflexión al respecto. La Reforma Protestante es uno de los movimientos religiosos e intelectual más decisivos en la formación de la cultura occidental tal como la conocemos hoy. Sin embargo, la noción de que se trata simplemente de una corriente religiosa nacida en los albores del siglo XVI podría conducir a una grave incomprensión del presente y futuro de este gran sector de la cristiandad. La Reforma Protestante y el protestantismo, con propiamente tal, hunde sus raíces en las fuentes más profundas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y no le cabe mayor honor que el de reivindicar para sí una clara e ininterrumpida trayectoria de fidelidad doctrinal a la revelación bíblica. El siglo XVI fue un periodo de la historia de la redención en que acaecieron profundos cambios en el seno del cristianismo. Fue una época de trastornos y crisis en las esferas religiosas. Asuntos como la corrupción sacerdotal, oscurantismo bíblico, abusos en la liturgia y abuso de la curía hacia el pueblo, entre otros asuntos trascendentes que en esta escueta reflexión se hace imposible de tratar, fueron el detonante para rogar al Señor de justicia un despertar espiritual y de una necesaria corrección de dirección en cuanto a la revelación bíblica y al rol de los ministros e iglesia. La respuesta no se dejó estar, la que conocemos como la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero no se puede hablar de reforma sin mencionar a tres ilustres cristianos conocidos como pre-reformadores: John Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo de Savonarola. Ahora hablemos de los grandes reformadores. Martín Lutero nació el 10 de noviembre del año 1483 en Eisleben, Alemania. Un viaje a Roma a finales del año 1510 fue un golpe importante en la vida espiritual de Lutero. Cuando el ilusionado peregrino divisó la ciudad, exclamó: «Te saludo, Santa Roma, 3 veces santa por la sangre de los mártires». Pero su ilusión se derrumbó al comprobar que la moralidad y la santidad de la ciudad estaban muy lejos de ser perfectas o aún aceptables. Su crisis espiritual no fue resuelta por sus logros como teólogo, prior y filósofo, pues nada de esto le daba la paz y comunión y la ansiada paz que deseaba tener con Dios. Entre el año 1513 y el año 1516, su enseñanza y pensamiento pueden condensarse así: el hombre obtiene el perdón merced a la libre gracia de Dios. Cuando el hombre tiene fe en las promesas del perdón, se convierte en un ser nuevo. La confianza en el perdón es el comienzo de una vida nueva de santificación. Así comenzaba a separarse rápidamente de la teología escolástica. Durante su estudio y exposición de la epístola a los romanos del apóstol Pablo, llegó Lutero a la cúspide de su experiencia de conversión. Dice el texto en Romanos 3:28: «Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley». Con estas palabras del apóstol, su vida se iluminaba de una confianza y seguridad infinita en la gracia de Dios. Sus obras más destacadas son sus 95 tesis publicadas en una iglesia de Wittenberg, la traducción de la Biblia al alemán, traducción del Nuevo Testamento al alemán. Fue un escritor prolífico. Su actividad como escritor se mantuvo desde los años 1517 al año 1546. Por otro lado, Juan Calvino. Calvino nació en Noyon, Francia, el año 1509. Falleció el año 1564 en Ginebra. Teólogo y reformador protestante, educado en el catolicismo. Cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años, se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Tales convicciones le obligaron a abandonar París
el año 1534 y buscar refugio en Basilea, Suiza. El año 1536 fue un año decisivo en su vida. Por un lado, publicó un libro en el cual sintetizaba la doctrina protestante, la institución de la religión cristiana, que alcanzaría enseguida una gran difusión. Y por otro, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual y pastor. Calvino se instaló entonces en Ginebra. Para finalizar esta breve reflexión, y lo que resume el espíritu de la Reforma, que se conoce como las 5 solas. 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores y protestantes, que entraban en contraposición con la doctrina católica. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Comenzamos. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 1, 6 al 10. Solo Cristo o solo Cristos. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4, 12. Sola gratia o sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8. Sola fe o sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo. Efesios 2:8-9, Romanos 3:28. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 4:1. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Queridos hermanos y amigos, que nuestro Dios reciba todo honor y toda gloria por habernos entregado este gran proceso en la historia de la redención, denominada y conocida como la Reforma Protestante del siglo XVI. Para Dios toda la gloria. Amén.